Buen día, Carlos, ¿cómo andan? Todo muy bien. ¿Qué tiene para nosotros en el día de hoy? Bueno, un poco lo que decíamos ayer, ¿no? Una marcha en varias ciudades del país del movimiento feminista realmente importante. Las imágenes impactan tanto en Córdoba como en Rosario, como en la ciudad de Buenos Aires, por la densidad, ¿no? De la cantidad de gente que efectivamente fue. Y uno podría quedarse objetivamente con la parte media llena del vaso y decir que a partir de la composición de lo que ha sido las distintas marchas en cuanto a gente de todas las edades, fundamentalmente gente joven, con muchos probablemente sus 30 sus 35, diría el Bambino, la base está. Un personaje justamente que tiene que ver con una historia que era impensada hace 30 años atrás. Justamente hacemos referencia no casualmente a este un triste personaje, un referente del fútbol, pero que tuvo una vida donde todo este tipo de cuestiones, fíjate Julián, fíjense Carlos, era impensado de plantear ya más un escándalo periodístico que un hecho social. Bueno, en ese caso Eira pagó las consecuencias en términos legales, pero ¿qué quiero decir con esto? Hay un, una base, hay un desarrollo que tiene que ver con una generación que me parece que eh, nos puede dar una perspectiva de cara al futuro, ¿no? Ahora, uno se puede quedar también con el vaso medio vacío y se toma el trabajo de contar, eh, como lo hicieron algunos trabajadores de arte, creo que es con una bandera que portaba nada más y nada menos que los 3.500 femicidios que se produjeron en el país desde el 3 de junio, efectivamente, de 2015. Entonces me parece que hay mucho trabajo efectivamente por desarrollar, hay mucho por instruir, y hay mucho por darle señal efectivamente a ese poder que hoy está instaurado en la Argentina, que goza de la anuencia de determinados sectores, que no casualmente el mundo libertario ha tenido una mayor referencia en los varones de edad promedio que en el mundo o en el sector femenino. Cuando uno ve las encuestas a lo largo de la irrupción del fenómeno libertario hasta hoy, indudablemente el donde mejor desarrollo tiene, entre comillas, es en los sectores masculinos que se han visto de alguna manera empoderados, y que Javier Milei es indudablemente un representante de todo eso. Bueno, ahí está la pelea, una pelea que me parece que sigue, y una pelea que ayer tuvo insisto, una puesta en escena, entre comillas, muy importante, con muchísimas ciudadanas y tal vez menos ciudadanos, pero con movilizaciones importantes que han dado una señal que, independientemente desde lo que se quiera imponer como construcción de sentido, como discurso, como relato de parte de los sectores vinculados efectivamente al gobierno, de los que miran por otro lado, bueno, va a ser muy difícil que puedan volver atrás con algunas cuestiones. Así que me parece que este 3 de junio tiene mucho de aquel inicial 3 de junio, que lamentablemente tuvo los hechos cercanos de algunos casos que se han conocido en los últimos días, y que, insisto con la idea, tiene mucho para desarrollar, para trabajar en el futuro inmediato y en el futuro inmediato, Julio. Exactamente, Miguel. Ha sido muy, pero muy importante. La gran pregunta es cómo se abordan estas demandas
por parte de los diversos niveles de gobierno, ¿no? Y en esto, si querés, hacemos el paralelismo con la cuestión universitaria, la cuestión discapacidad, que son sectores que están constantemente movilizados. El del día de ayer es mucho más fuerte, mucho más importante, el impacto es mucho más fuerte, estamos hablando de vidas que lamentablemente los hombres van matando, pero digo, estas demandas, ¿cómo se abordan también? ¿Qué hay que ir observando y por dónde se canalizan, ¿no? Porque es una expresión muy fuerte lo del día. Ayer hablábamos, ¿no? A la mañana que aquí en Rosario solamente era una marcha de mujeres, la cuestión hombres y demás que iba quedando de lado y terminó siendo contundente la movilización. Es un llamado, ¿no? También A a mí, Hapkin a sí, apoyar, sí, a mí me parece que, a ver, en tanto y en cuanto, por ejemplo, estén determinadas organizaciones y los propios partidos políticos, desde muchas de sus estructuras minoritarias, si se quieren, pero que existen, que son reales. Sabemos que en la Argentina los partidos políticos no gozan precisamente de prestigio social, tampoco lo gozan los sindicatos. Pero en tanto y en cuanto esas organizaciones, entre comillas, tradicionales, tengan hacia su interior estas estructuras, eso en sí mismo es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque estas ciudadanos movilizados, estos trabajadores, trabajadoras, personas que puedan o no tener una profesión, que puedan tener determinada referencia en un partido político o en una organización política de cualquier tipo, van a exigir y van a demandar. Y si hablamos hoy de la posibilidad de que las listas para cargos legislativos estén conformadas en un 50 y 50, es porque hubo una lucha previa y porque hubo una lucha instalada en efectivamente los partidos políticos que se demandó esa cuestión. Y a mí me parece que ese elemento está, Julián. Creo que a veces puede resultar menos visible en tanto y en cuanto nosotros estemos alejados de esas estructuras y cada ciudadano viva su mundo privado y no tenga esa conectividad. Pero esta demanda está. Y me parece que podrá hacerse más o menos visible en función de la capacidad que tengan, sí, ahora sí, las estructuras de los partidos para recoger esa demanda y para efectivamente lograr luego, una vez ser gobierno, plasmarlas en la realidad. Ahí hay una distancia probablemente, porque esta base de la que yo hablo está consolidada, vemos movilizaciones masivas del problema desde hace 11 años y eh, tenés una fuerza que gobierna como la libertaria que llegó con un discurso efectivamente contrario a esto. Bueno, tal vez es el momento, como sucede en muchas áreas, de imaginar una instancia de resistencia, no bajar los brazos, no caer y seguir peleando en esos espacios que cada uno integra, amén del mundo privado, ¿no? Amén de la buena noticia que puede representar que un padre varón joven vaya con su hijo a una marcha como la de ayer, porque después cuando va a casa, explica el porqué de esa movilización y con cada uno que asiste. Pero digamos, hay una distancia en lo institucional que es efectivamente un desafío que tiene otros componentes, que es, me parece, lo que se viene para el 2027, porque cuando discutimos de una campaña electoral o discutimos un proyecto político, discutimos lo de ayer, discutimos cómo te parás frente a problemas estructurales de la sociedad. Lo que hace el libertarismo es reproducir una situación de injusticia que es antiquísima, que se la puede vincular efectivamente con el patriarcado y donde efectivamente se mueven muy bien algunos de estos personajes que han potenciado a Javier Milei. Hablo de los Laje, hablo de los personajes que incluso algunos ahora están corriendo del ideario libertario en términos de tener presencia, pero hay una base que se construyó y que me parece que esa tensión existe, que vamos a convivir con esa tensión y que efectivamente hay que estar muy preparado para el día a día. A mí me parece que
insisto, la pelea en cada uno de los espacios que se integran, y sí, en tanto y en cuanto en una marcha como la de ayer vos tengas de todo tipo, tengan estructuras propias, con mujeres levantando la voz, es un insumo que es realmente interesante para lo que se está viviendo. Eso no quita que, o no te garantiza per se, eh, que no suceda lo que sucedió con Agustina, por ponerle un nombre propio. Digo, pero acá estamos hablando efectivamente de otra cosa, estamos hablando de cómo vincular lo institucional y cómo hacer que personajes nefastos como el fiscal cordobés eh, tengan, no estén en la justicia, ¿no? Cómo lograr que eso llegue en determinado tiempo a que no suceda y que tengas eh, funcionarios que respeten efectivamente toda esa estructura. Hay muchísimo trabajo por hacer, porque además muchas veces hacemos los análisis desde la comodidad de las grandes ciudades y el país profundo a veces te dice otra cosa. Entonces, el interior de muchas provincias, o lo que pasa en los conurbanos, o lo que pasa también muchas veces en las grandes ciudades, te dice otra cosa. Entonces, me parece que hay todo un campo para desarrollar, todo un campo enorme para trabajar en lo privado, en el interior de cada una de nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, y en el mundo privado que podemos tener los varones con nuestros amigos. Ayer aparecían algunas cosas en redes muy interesantes de cómo efectivamente los varones podemos empezar a ser más empáticos con la problemática, fundamentalmente, por lo pronto, cuando hablamos del tema entre nosotros, plantearlo desde otro lugar y corrernos desde de cierta reproducción de esa forma. Bueno, a mí me parece que hay un camino interesantísimo que tiene que ver con el mundo privado, obviamente. Ahora, insisto, el desafío, como vos bien lo planteás, está en cómo sostener este tiempo tan difícil, porque hace 10 años atrás vos lograbas, había todo una explicación más sencilla, si se quiere, que era lograr, que no era fácil, pero lograr ciertas conciencias y que eso se podía plasmar en determinada defensa de normas o creación de todo un andamiaje legal que le daba sentido, todo un andamiaje político, institucional, que tenía que ver con la creación de ámbitos de investigación, de trabajo, de aplicación de las normas, en llegando al caso del Ministerio de la Mujer y demás, y con todas las críticas que se podría haber hecho, no, pero había una demanda que era respondida. Hoy tenés una demanda que es efectivamente negada. Bueno, estás en un plano de una dificultad mayor. Bueno, a mí me parece que, como a veces pasa, y si bien la palabra resistencia uno, tiene mucho de romántica, trata de aplicar las circunstancias muy puntuales, me parece que este es un momento de una resistencia donde uno tiene que ser muy activo, insisto, en el mundo privado, pero también en el mundo público, teniendo o no teniendo responsabilidad, teniendo o no teniendo participación en cada una de esas estructuras. Miguel, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado